mismo lo manifiesta, no es fácil porque es que no es fácil que un país destine recursos para cubrir el costo de esos animales. Yo quisiera preguntarle también al doctor Pedro, ¿cuál es su perspectiva? ¿Cuál es la perspectiva desde el punto de vista técnico con esta situación de peste porcina africana en el país? Sí, bueno, sí, quisiera ampliar un poquito más, pero el doctor Brito casi ha cubrido todo. Realmente es una situación muy crítica porque ya, como decía el doctor, está involucrado más de un 60% de la piscicultura, de las provincias. Como decía, la OIE solamente ha reportado 34 brotes, pero aquí tenemos reportados o comentados o anunciados que tenemos, como decía Brito, más de 80 o 90 brotes, y ya tenemos por lo menos el diagnóstico aquí en el país. Ya se está haciendo la prueba de PCR, de fiebre porcina africana, y eso va a ayudar un poco al elemento epidemiológico, porque, como decía Brito, tenemos dos centros genéticos de mayor importancia en el país, porque con ellos se cubren más de 25,000 celdas madre en la venta de los semen. Entonces, una de las preocupaciones que en lo personal tengo es con respecto al avance epidemiológico con protección de esas granjas, cómo lo estamos realizando. Es decir, decía el doctor Brito que le estamos cayendo atrás a la enfermedad por los tiempos que el primer diagnóstico se realizó el 27 de julio, pero las muestras fueron tomadas de marzo a abril. Es decir, que la circulación del virus está muy grande en el país, muy alta. Es decir, que es un poco difícil la situación. Como decíamos, tenemos que ayudar a nuestros queridos hermanos de los países de Latinoamérica, como tenemos una porcicultura, ya varios países exportando de Centroamérica y de México, exportando gran volumen de carne de cerdo, que tienen que aumentar la vigilancia a nivel de puerto y aeropuerto y la conciencia de los productores para que podamos realmente combatir esta terrible enfermedad. El gobierno está actualmente, se están sacrificando los brotes y 3 kilómetros a redonda, el perifoco, están procediendo con choque eléctrico y están enterrándolo, y la desinfección de los equipos y de las granjas que han presentado brote, y se está conteniendo algunas de las zonas de brote con puestos de control y desinfección de las entradas a la entrada de las diferentes provincias. Pero como es un virus tan frágil, no frágil, sino tan agresivo, creo que ya está caminando demasiado al este, porque ayer estuvieron reportando que en la provincia, el extremo este del país y el extremo sur, ya se han presentado brotes. Es decir, que ya tenemos el país entero ha caminado una distancia de 300 kilómetros del virus. Lo entiendo, y esta diferencia que hay entre lo que se está reportando oficialmente y los focos que ustedes creen, ¿eso se está dando por temas de diagnóstico, doctor Pedro? ¿Por retraso No, en el diagnóstico? no, te comentaba, los reportes oficiales con la OIE 34, pero el Departamento de Agricultura de aquí está hablando de provincias. No sabemos la cantidad de brotes por las denuncias que hay de los brotes, pero el Departamento de Epidemiología reporta diario a la OIE, entonces van actualizando. El último reporte fue el de la semana pasada, el 26, y tenían 34 casos georreferenciados. Es decir, que esperemos este fin de semana, que como es cada 7 días, a ver cuántos datos ya se han reportado oficialmente. Ok, entiendo perfectamente. Y aquí me devuelvo un poquito con el doctor Francisco Israel, porque hay una gran curiosidad de parte de todos y una gran preocupación, más bien dicho, de qué medidas está tomando el país, qué medidas se están tomando a nivel gubernamental para impedir la salida de esta enfermedad y que no llegue a otros países de la región.
Fíjense, de por sí, República Dominicana está impedida de, de exportar carne de cerdo, porque nosotros tenemos la presencia de la fiebre porcina clásica, lo que nosotros llamamos el cólera porcino. Esas son las medidas. Nosotros no, desde hace años, desde el año 1998, nosotros tenemos en el país la peste porcina clásica y por consiguiente no estamos exportando. Ahora, eso no quita que cualquier pasajero, los dominicanos somos muy dados a estar regalando y a estar cargando, y que cualquier dominicano que vaya a Estados Unidos, que vaya a México, que vaya a Centroamérica o a Sudamérica, le lleve un chicharrón a cualquier amigo tratando de agradarlo, que bastante buenos son. Y eso entonces es una medida que, por eso es que exhorto a los demás países a tomar las medidas pertinentes en sus puertos y aeropuertos para impedir la entrada desde República Dominicana de carne de cerdo. Porque aunque sabemos ya que con elevar la temperatura a mucho más de 100 grados el virus va a desaparecer, nadie quiere correr el riesgo de permitir la entrada de productos de cerdo a su país. Eso es hasta ahora lo que hay aquí en República Dominicana. Mucha preocupación dentro de los productores por la magnitud económica que eso no solo envuelve a los productores, sino también al país. Más de 58.500 empleos directos dependen de la porcicultura dominicana y somos más de 20.000 productores, entre pequeños productores y las granjas más o menos organizadas. Es decir, que un gran grueso de las familias dominicanas viven de la porcicultura que hoy desgraciadamente se ve afectada por la presencia de la fiebre porcina africana. Claro que sí, doctor, lo entiendo perfectamente, pero ahí me surge otra pregunta, porque estamos conscientes de que el tema de la responsabilidad va mucho más allá de los productores y mucho más allá de los entes gubernamentales, porque el ciudadano de a pie puede cumplir un papel muy importante en el momento de diseminar la enfermedad. ¿Están ustedes haciendo alguna campaña de comunicación? Es decir, ¿el gobierno está haciendo alguna campaña de comunicación para que las personas de a pie, para que el ciudadano, que es ese que puede llevar un producto cárnico, que puede ser un potencial contaminante, no lo hagan? ¿Están haciendo algún tipo de comunicación para que las personas estén informadas de qué pueden y no pueden hacer? Sí, en los aeropuertos se está comunicando, pero como tú sabrás, realmente esto nos ha sorprendido y nos ha sorprendido de mala manera, porque no, claro, cuando se hizo el diagnóstico no fue un caso, apareció en 11 provincias, en las 11 provincias mayores productoras de cerdo juntas, en un fin de semana de unas muestras que estaban acumuladas, que por la razón que fuera no se habían enviado a Estados Unidos para hacer diagnóstico. En ese entonces nosotros no teníamos diagnóstico y nosotros nos hemos concentrado básicamente en tratar de resolver el problema a lo interno con una pequeña campaña, evidentemente pequeña, hacia el exterior. Nosotros no hemos vuelto a descansar jamás desde el 29 desde antes de abril, desde antes del 29 de julio, porque ya nosotros teníamos la sospecha fuertemente por unos médicos que enviamos al lugar de los hechos, unos patólogos que enviamos al lugar de los hechos, que habían tenido experiencia en fiebre porcina y nos habían manifestado, que aunque los resultados no habían llegado, ya nosotros sabíamos que se trataba de fiebre porcina, y así se lo hicimos saber al ministro de Agricultura y al presidente de la República antes de que llegaran los resultados, porque ya teníamos la convicción de que se trataba ciertamente de fiebre porcina y de la magnitud que el problema representaba. La sorpresa mayor fue cuando aparece diseminada prácticamente en todo el país desde el primer momento. No es que ha ido caminando, la enfermedad caminó sola, y cuando nosotros vinimos a darnos cuenta ya estaba prácticamente en todo el país. Por eso es que Pedro dice con razón que vamos detrás de la acción. La acción va detrás de la enfermedad y así es difícil de controlar cualquier enfermedad, y mucho menos una enfermedad de esta naturaleza con una morbilidad increíble
una movilidad increíble, a pesar de que el virus que hoy nos afecta es el virus tipo 2, que es una cepa de baja patogenicidad, que no es la cepa tipo 1, sino la cepa tipo 2, una cepa de baja patogenicidad y que en la granja, haciendo su efecto, dura varios días. Empiezan a morirse los animales lentamente y en términos de 10 o 15 días, entonces es que desarrolla rápidamente la enfermedad. No es una forma hiperaguda donde se presenta, en muy pocos sitios se presenta de una forma hiperaguda, y por eso, pero eso es más peligroso. Eso es mucho más peligroso porque da oportunidad a que los productores, algunos productores muchas veces inconscientes, puedan vender sus animales al mercado, y en la carretera se va transportando el virus en los camiones que lo transportan. Claro, claro que sí, doctor. Lo entiendo perfectamente. No es una situación fácil la que les ha tocado vivir. No es una situación de la que se pueda reaccionar tan rápidamente como uno quisiera. Y fuera de eso es una situación que requiere una destinación de recurso, no solamente económicamente hablando, sino de infraestructura, de recursos humanos. Es decir, requiere casi que una respuesta muy estructurada que es muy difícil de tener la lista, muchísimo menos cuando uno no se espera que llegue una enfermedad de estas a un país. Y entiendo que es muy difícil. Y en ese sentido, doctor Pedro, ¿qué deberían estar haciendo las granjas, no solamente en República Dominicana, sino a nivel Latinoamérica, para prevenir el ingreso de la enfermedad? Fíjate, yo quiero comentar algo antes de hacer las recomendaciones. A nosotros tuvimos la fiebre porcina en el 78 y uno de los orígenes, cómo se introdujo, fue a través de los desperdicios de puertos y aeropuertos, de desperdicios de cocina de los aviones internacionales, y alimentando con esos cerdos, con esos desperdicios que no se eliminaron en el aeropuerto. Eso es muy importante para que nuestros países conozcan que antes los porcicultores tenemos que poner la primera barrera, son los puertos y aeropuertos, es decir, los vuelos internacionales donde proceden y los puertos marítimos. Ya supimos el caso de Panamá, que se introdujo a través del aeropuerto una comida de aquí de Dominicana, y a través del puerto de Chiriquí también un barco con comida de cerdo de Dominicana. Es decir, que eso quería comentárselo porque nuestros productores tienen que estar conscientes de cuál es la enfermedad, como decíamos al principio, manifestarle cuáles son la manera de presentarse la enfermedad, para que ellos vayan conociendo cuál es, para que no haya un retraso en la notificación, sino que la notificación la haga lo más rápido posible para poder detectar rápidamente. Tenemos que tener en cada país el Departamento de Sanidad Animal ya preparado, capacitado los técnicos, bien estructurados, y el laboratorio con unos diagnósticos precisos de ELISA y PCR, para que realmente nos puedan apoyar en cualquier eventualidad. Es decir, eso independientemente de la entrada a la granja. Estamos hablando de los factores externos que tienen que haber. Las autoridades tienen que estar bien unidas junto con los productores y los industriales para poner cualquier especie de unión, de comité, para que puedan elaborar un programa de la presencia de una enfermedad que podemos hacer eventualmente. Como le decía, el puesto de control, el tráfico de los cerdos, los subproductos, todo eso tiene que ver con la situación de, ¿cómo se llama?, de la prevención, porque como decía ahorita, esa era la entrada en base a la experiencia que tuvimos nosotros. En el 78 nosotros erradicamos 1.400.000 cerdos. No estábamos, como decía el doctor Brito, no teníamos ninguna preparación, no había nada, y nos costó un año prepararnos para el programa de erradicación, y la diseminación estuvo en el país entero. Estábamos en cuestiones electorales, de política y campaña electorales, lo que también retrasó la situación. El país tuvo que tener una decisión de eliminar los cerdos, y el gobierno tuvo que
incrementar los impuestos a las importaciones para poder afrontar parte de la erradicación de la enfermedad y solicitar ayuda internacional. Es decir, que tenemos que tener también consciente de que necesitamos, en el caso de nuestros países latinoamericanos, como tenemos una porcicultura de trapa, tenemos que tener el apoyo del sector oficial, vamos a decir, la parte militar, porque a nosotros nos costó bastante erradicar los cerdos. Aquí el porcicultor pequeño le decíamos la alcancía del pobre. Cuando usted le iba a quitar un cerdo a una persona, era difícil esa situación porque no querían que se lo sacrificaran. Entonces teníamos que estar apoyados y tenemos que concientizar a nuestras autoridades gubernamentales de la importancia que tiene que ver esa enfermedad para poder apoyar un programa de erradicación. Y otro punto importante es la de la compensación. No hay compensación con el productor pequeño ni grande. Con la inversión que tenemos va a ser un poco difícil la erradicación, porque la inversión, como decía el doctor Brito, aquí en Dominicana es muy alta. Estamos hablando, y Brito decía 150 millones, yo diría un poquito más por la estructura que tenemos ya, que no es la estructura de porcicultores de trapatio. En el 78 teníamos el 89% de trapatio y un 11% de porcicultores organizados. Y ahora mismo estamos con una población de más de 100,000 madres, es decir, que de las cuales 60,000 son de productores organizados con 334 granjas. Es decir, que realmente es una inversión alta. Segunda parte que tenemos que ver con la cuestión de los porcicultores es la bioseguridad de la granja. Ya los productores tienen que estar bien capacitados o con educación a los técnicos para que apliquen su bioseguridad en la granja. Es decir, en estos días hemos ido cientos de seminarios sobre bioseguridad, pero la importancia que tiene que ver es, número uno, si el productor no la aplica a la entrada del personal, la manejo de la comida, el transporte del alimento, la fábrica de alimentos, el personal, si tienen cerdo, los trabajadores, si están introduciendo carne de cerdo para consumirlo dentro de la granja. Es decir, que tienen que tomar esa parte, ¿cómo se llama?, en consideración en un 100%. También es muy importante en la cuestión de las importaciones. Actualmente tenemos que todos los países tenemos que tener en cuenta que las importaciones que estamos recibiendo de los países contaminados, vamos a decir, con presencia de fiebre porcina, vienen vitaminas, vienen minerales, vienen materia prima, y se ha demostrado que permanece en eso. Entonces tenemos que asegurarnos en las importaciones de los procedimientos estandarizados de saneamiento para que podamos utilizar, para conocer cómo es cada país qué está haciendo. Inclusive cuando importamos debemos saber el origen de esa materia prima, a qué puerto tocó y todas esas cosas, para garantizarnos de que el producto sea libre de fiebre porcina. Como le decíamos, esto es una enfermedad que es muy agresiva. Brito acaba de decir que el virus que tenemos aquí en Dominicana es el Georgia, que es el tipo 2. Es decir, aquí en la parte de manifestaciones que tuvimos, las primeros reportes, fue mortalidad en los cerdos adultos, en la cerda y en cerdos adultos, lo que, como diría yo, se parece o tiene similitud con la presencia en Europa de algunos de los casos de fiebre porcina. Es decir, que por eso confirmamos que es el virus del tipo Georgia. Es decir, que también tenemos que pensar en la campaña educativa para sensibilizar, como le decía, a los productores, a los técnicos y a la población. Y más importante, que la fiebre porcina no afecta al humano. Aquí en Dominicana se nos ha afectado un poco, ha bajado el consumo
porque al decir fiebre porcina, es decir, la gente automáticamente tiene miedo de consumir la carne. Creo que tenemos un problema en este momento de comunicación con el doctor Pedro, pero no hay problema, ya retomamos con él. Quisiera aprovechar, doctor Israel, porque me surge una pregunta y es que esos animales que le están compensando a los productores que se han visto afectados, ¿se los están compensando en un 100%? Sí, se está compensando en un 100%, se acordó un precio para cada una de las categorías y eso ha estado funcionando perfectamente. Hay que ver realmente hasta dónde el Estado Dominicano pueda seguir esta compensación, porque como lo decía anteriormente, las inversiones en porcicultura solamente en los cerdos sobrepasa los 250 millones de dólares. Que para un país como el nuestro eso es un monto importante. No así para otros países que posiblemente puedan correr la misma suerte que nosotros. Nosotros desde el primer momento supimos de la situación que se había presentado en la parte oeste del país. Hicimos contacto con unos amigos mexicanos para explicarles la situación de lo que estábamos pasando, y realmente lo más conveniente para todos es unirnos a favor del control de la forma que sea en República Dominicana. El Estado Dominicano ha diseñado dos planes para el control de la enfermedad. El plan A es el que se está llevando a cabo en este momento, que es la erradicación de los focos y perifocos y los cerdos de traspatio o de los pequeños productores que están alrededor de la granja organizada. Y si la situación se le va de la mano, entonces se aplicaría el plan B, que es la erradicación total de la porcicultura. Con la erradicación total de la porcicultura, nosotros tenemos el inconveniente de Haití, que como es una isla, debemos determinar cuál es la situación epidemiológica con respecto al virus en nuestro hermano país, porque de lo contrario nosotros no hacemos nada con eliminar de este lado si de aquel lado está la enfermedad. Eso no está oficialmente diagnosticado, pero esa es la sospecha realmente que nosotros tenemos. Y de seguir la presencia en Haití, todos sabemos también la situación por la que este país atraviesa: un terremoto, matan al presidente, crisis económica, crisis social de todos los niveles, y posiblemente lo que menos le preocupe a ellos sea la sanidad de los cerdos en este momento, sino resolver los problemas sociales que los afectan. Pero que esos problemas sociales ponen en peligro toda la porcicultura de América, así como toda la porcicultura de América, porque ese virus nosotros entendemos que hay que erradicarlo de la isla. Para que la porcicultura no solo de República Dominicana, sino la porcicultura de América pueda estar tranquila, y los porcicultores podamos invertir, podamos seguir haciendo mejoras genéticas y todo lo que sea necesario para hacer una porcicultura mucho más eficiente, de mira a la competencia con los tratados que firmamos con nuestros países hermanos. Doctor Israel, entonces, si le entiendo bien, los productores están muy claros en el tema de que van a tomar las medidas necesarias para erradicar la enfermedad. Quiere decir que todos los productores tecnificados están conscientes de que muy probablemente les va a tocar hacer un sacrificio muy grande para contener la enfermedad. Se está haciendo un sacrificio muy grande, un estrés que ninguno de ustedes se imagina, el estrés que tenemos bajo esta situación, porque estamos luchando contra un enemigo invisible. Un enemigo invisible, un enemigo muy fuerte y un enemigo muy resistente, y que tiene muchísimas formas de transportarse y una vida muy larga. Entonces, para nosotros y para todos los porcicultores, el luchar contra el virus de la fiebre porcina en un país pequeño como el nuestro no es tan fácil. Si fuera un país con mucho territorio, usted podría hacer una franja. Y delimitar una zona. Aquí en República Dominicana, en este momento, lamentablemente, eso no es probable.
Y lamentablemente eso no es probable porque el virus está prácticamente en todo el país, no hay nada que separar para que nos llegue. En las provincias donde no está el virus tampoco hay porcicultura, o hay muy poca porcicultura. Y está prácticamente en todas las provincias. De las 32, más de 25 provincias ya tienen el virus. Entonces, realmente para la porcicultura dominicana es un gran problema y nosotros sabemos que somos una gran amenaza para la porcicultura de las Américas. Sí, no es una situación fácil la que tienen y tiene toda la razón, doctor Israel. Están haciendo un sacrificio muy grande y sé que no ha sido fácil. Vamos a hacer unas 2 preguntas a nuestro público porque queremos también conocer qué piensan las personas que están participando. Tenemos casi 250 personas en vivo conectadas en este momento que están muy interesadas en el tema. Entonces, les van a compartir el link. En ese link que les van a compartir pueden ustedes responder. Los invito a todos a responder y la pregunta es la siguiente. ¿Tu empresa ha estructurado un plan de mitigación de riesgo en caso de que la PPA llegue a tu país? Pueden responder ya mismo, por favor, en los links que les enviamos por las redes sociales. Estamos viendo en este momento las respuestas que nos están enviando las personas que están participando. Los invito a contestar, por favor. Recuerden, por favor, que al final pueden hacer sus preguntas. Ya ahorita vamos a dar un espacio para que el doctor Israel y el doctor Pedro disipen las dudas que tienen en este momento. Entonces, no se preocupen que al final vamos a tener un espacio para esto. Entonces dice, ¿tu empresa ha estructurado un plan de mitigación de riesgo en caso de que la PPA llegue a su país? Podemos ver entonces que más del 50% de las empresas han estructurado ya un plan de mitigación de riesgo y vemos que, sin embargo, hay un alto porcentaje de empresas que todavía no ha estructurado un plan y pues creo que nuestro llamado, y como lo estaba diciendo el doctor Israel y como lo está diciendo el doctor Pedro, yo pensaría que toda granja en este momento en Latinoamérica debería estar estructurando un plan preventivo y un plan de mitigación de riesgo para que no nos pase lo mismo que pasó en República Dominicana, que era lo que nos decía el doctor Israel, y es que a ellos les llegó la enfermedad casi que de un día para otro y han ido reaccionando a medida que las cosas se han ido dando y esto ha dificultado muchísimo cómo han tenido que afrontar esta situación tan grave y tan complicada. Entonces, vamos a hacer otra pregunta que queremos conocer aquí, la opinión de ustedes. Los invitamos a contestar en el mismo link. Entonces, por favor, contesten la siguiente pregunta. ¿Tu empresa ha reforzado las medidas de bioseguridad para prevenir el ingreso de peste porcina africana o fiebre porcina africana? Vamos a dar unos segundos para que por favor puedan responder. Es muy importante conocer la opinión de ustedes porque esto también nos da luces a nosotros sobre qué debemos comunicar. Entonces, para nosotros es muy importante conocer la opinión de ustedes. Vemos que la gran mayoría de las empresas sí están reforzando las medidas de bioseguridad para prevenir el ingreso de PPA. Yo diría que el 100% de las personas casi que deberían responder que sí, es decir, que el 100% de las empresas deberían en este momento estar tomando medidas y reforzando medidas de bioseguridad, porque debemos estar todos tratando de evitar de que esta enfermedad llegue a otros países y a otras granjas fuera de República Dominicana. Bueno, les agradezco muchísimo por habernos respondido. Vamos ya a hacer aquí una ronda final de preguntas y respuestas con el doctor Francisco y con el doctor Pedro. Entonces, los animo a que por favor nos hagan las preguntas en el chat y las vamos a ir haciendo una por una. Hace un momento nos preguntaron cómo era el tema de la compensación, ya el doctor Israel nos explicó que se está compensando el 100% del valor de los animales a precio de mercado. Aquí me preguntan, ¿saben ustedes o conocen cuál es la situación de Haití? ¿Saben ustedes cuál es la situación de Haití en este momento? Sí, Doctor realmente, Israel. sí, la información que tenemos extraoficial, desde luego, porque oficialmente no hay ningún tipo de información, es que en Haití, a final del año pasado, se murieron una cantidad significativa de cerdos. Eso fue a final del año pasado. Incluso
A mediados del año pasado también había una afluencia muy grande de haitianos comprando cerdo en República Dominicana. Nosotros nunca sospechamos que se podía tratar de una situación de esa naturaleza. Lo que sí hay informaciones extraoficiales, desde luego, que confirman que en Haití se ha muerto una gran cantidad de cerdos. No está diagnosticada. La misión internacional que estaba aquí de los técnicos de la FAO, OIE, OIRSA y el ICA iban para Haití. Debo de averiguar si fueron esta semana o qué han hecho, pero van para allá a reunirse con el gobierno haitiano, porque ya eso yo le explicaba a ellos que es una situación que escapa al control de nosotros por un problema diplomático. Como hacemos frontera por un problema diplomático, nosotros no queremos involucrarnos en eso, pero sí los países que colaboran económicamente con Haití en las ayudas pueden realmente, como es el caso de Estados Unidos, con los cuales con los productores de Estados Unidos que he conversado, para que averigüen, porque de eso depende no solo el futuro de nosotros, sino también la erradicación de la enfermedad y evitar que le llegue a ustedes. Es importante señalar para los que no conocen la República Dominicana que nosotros estamos a 2 horas y media en avión de Panamá, de Miami a menos de 2 horas y de Nueva York a 3 horas y pico, y de Puerto Rico, cuando se vuela de la parte este del país, estamos a 30 minutos. Es decir, que nosotros estamos prácticamente en el centro del continente y eso realmente es mucho más preocupante. Nosotros somos un país eminentemente turístico, que llegan a República Dominicana cientos y cientos de turistas de todas partes del mundo, y eso también es un peligro para todos. Por eso es que siempre desde el primer momento he conversado y he dicho que todos debemos unirnos a favor de eliminar la porcicultura, la fiebre porcina en República Dominicana. Así es, doctor Israel. Señor, dígame, doctor Pedro. Sí, no, quería apoyar algo en un sentido. Entre el proyecto del país se contempla erradicar 15 kilómetros del lado dominicano de la frontera con Haití. Es decir, despoblar 15 kilómetros de la frontera dominicana, de manera que no haya para cualquier, sirva de buffer para cualquier movimiento de animal que haya. Entiendo. Y es una buena medida por la situación de Haití que nos explicaban ahorita y pues que todos conocemos que es un poco complicado el tema a nivel social, gubernamental, económico, pues no es tan fácil. Pero aquí nos preguntaba ahorita Víctor y él estaba muy interesado en conocer un plan B que usted mencionó, doctor Israel. ¿Cuál sería ese plan B para el tema de erradicación si no funciona el plan A? El plan A es la erradicación de los cerdos de pequeños productores y los focos perifocos que van apareciendo. Proteger las granjas más grandes, las granjas organizadas que puedan implementar algunas medidas de bioseguridad para la protección de sus animales. Hay que admitir que por muchas medidas de bioseguridad que se tomen, no hay nunca riesgo cero. El riesgo cero en bioseguridad no existe. Y el plan B, entonces, sería la erradicación total de la población, en caso de que no se pueda contener la enfermedad en los cerdos de pequeños productores. Eso sería un golpe muy grande para la economía de República Dominicana y para los productores, para el pueblo y para el gobierno. Nosotros producimos el 73% de la carne de cerdo que se consume en República Dominicana, y en la actualidad estamos produciendo unos 180 millones de libras de carne de cerdo al año, que tendríamos entonces que depender 100% de importaciones. Pero si realmente eso es lo que nos toca, y para uno vivir con un problema, lo ideal es hacer lo que hay que hacer y uno entonces tener una porcicultura sana que le permita a uno importar, que le permita a uno exportar y vivir un poco más tranquilo y poder desarrollar entonces una empresa para poder competir en los mercados internacionales. Porque ahora, en este momento, las inversiones en el sector porcino en República Dominicana están prácticamente paralizadas y nos estamos concentrando solamente al asunto de la alimentación y tratar de sacar nuestros animales al mercado
los que ya llegaron a su peso para tales fines. Lo entiendo, doctor. Y aquí pregunta Víctor Quintero y la voy a cambiar un poquito. ¿Han ustedes gestionado a nivel latinoamericano o les han ofrecido de hecho algún tipo de apoyo económico de otros países para ayudar en el tema de erradicación? ¿O qué tipo de gestiones se han adelantado en este frente? Realmente no. La gestión de la ayuda económica debe de hacerse a través de Estado a Estado. Incluso he conversado con alguien de la Asociación de Productores de Estados Unidos y hemos conversado sobre este tema, pero como todos sabemos, todos los países hemos sido fuertemente afectados por la presencia del coronavirus, a pesar de que ya vamos a hablar de Estados Unidos, que es el país económicamente más poderoso, no nos ha hecho ningún tipo de oferta. No tenemos ningún tipo de oferta para ayudar ni al plan A ni al plan B tampoco, no hay oferta ninguna. Lo entiendo. Y aquí me pregunta Mario Peña desde Colombia. El 20 de agosto una noticia de la prensa informaba que el gobierno iba a congelar 20.000 cerdos. ¿Esto se hizo? ¿Tienen diagnóstico de PCR que indique que no están infectados? Sí, tenemos ya los diagnósticos de PCR que esos cerdos no están infectados. Todos sabemos que guardar carne con el virus de la PPA, eso es un riesgo extremadamente grande de transmisión, porque las posibilidades de vida del virus en el refrigerado estamos hablando de alrededor de 500 días, así que estamos hablando de mucho más de un año. Y se está trabajando en eso. Es un programa que se inició la semana pasada, nunca se había hecho con carne de cerdo, se había hecho en República Dominicana con otros productos, como es el caso del arroz, y con la carne de cerdo se está trabajando lentamente, pero se está trabajando. Ojalá poder llegar a un acuerdo entre el gobierno e industriales para que todas las empresas embutidoras de República Dominicana puedan integrarse a ese plan que el gobierno quiere implementar, tratando de proteger a los porcicultores. Lo entiendo. Aquí nos pregunta Jesús Horacio, dice, en México hay quienes dicen que no es necesario hacer la despoblación total y que solo con controles de movilización y aislamiento se puede lograr la eliminación. ¿Cuál es el punto de vista de ustedes? Si quieres empezar tú, Pedro. Bueno, realmente aquí en Dominicana es imposible. Solamente le voy a hacer un comentario. El 78% de la porcicultura está en un radio de 150 kilómetros. En una despoblación así, aislamiento de granja es imposible. A otros países que tengan distancia grande, en el caso de México sí se podría hacer, pero los países pequeños es difícil, como el de nosotros, que tenemos, como le decía, 78, 224 granjas en un radio de 150 kilómetros. Es decir, que es imposible. Con el control de movimiento nada más no se puede, porque los pequeños a través de la carretera locales se pueden transitar. Es decir, que es imposible. El pequeño productor busca la vuelta de cómo sacar su cerdo. Es decir, que tú puedes hacer los puestos de control para controlar a través de la guía de movilización a los grandes productores, pero los pequeños, esta parte es muy difícil. Entiendo perfectamente. Aquí dice DEPSAT, en Canadá estamos trabajando en los planes de plan de emergencia y trabajando en la aplicación de compartimentación, discúlpenme. Dice Moisés Vargas, la ventaja de la eliminación de la población susceptible a PPA es que también se eliminaría la peste porcina clásica, debiendo incluir a la población porcina de Haití. Ahí sí creo que la opinión se las dejo a ustedes. Sí, realmente eso lo hemos conversado de manera pública con la misión que vino internacional que nos visitó, los expertos de la PPA, y de manera privada también lo conversamos con ellos, que es eminente una intervención para determinar si realmente existe la fiebre porcina en Haití, y así entonces se eliminaría la fiebre porcina y la peste porcina clásica.
en caso de que hubiera que realmente despoblar y que Haití pueda ser intervenido. Les voy a hacer una anécdota importante. En una reunión de directores de sanidad de República Dominicana y Haití, se habló con el director de sanidad de Haití para la erradicación de la peste porcina clásica. Y él dijo que sí, que no tenía inconveniente, pero que había que donarle las vacunas y había que írsela a poner, porque ellos no tenían dinero ni para comprarla ni para pagar los técnicos que fueran a aplicar la vacuna. Y esa es la situación de nuestro hermano país, una situación económicamente muy difícil y que nos afecta a nosotros y por ende afecta a todas las Américas. Claro que sí, claro que sí. Quiero hacer un comentario. Dinos, Pedro. Sí, fíjate, en el 78, cuando decidimos erradicar República Dominicana, al principio no se contempló el asunto de Haití, pero el gobierno de Canadá, Estados Unidos y México hicieron posible, con donación de esos países, que se erradicara Haití. Y como le preguntaran el doctor Herán, que aprovechamos en esa época, en el 78, se erradicó cólera y fiebre porcina, ambas enfermedades. Eso es uno de los eventuales beneficios que tendría la erradicación total, que tú eliminas todas las enfermedades emergentes y las exóticas de un país. Claro que sí, entendemos y entiendo perfectamente la dificultad, y hay varios de nuestros asistentes que concuerdan en que debe eliminarse necesariamente de ambos países, pero creo que la situación es bastante difícil y creo que entender esa coyuntura económica, política, incluso geográfica con Haití no es tan sencilla, y entrar a negociar y hablar con ellos tampoco es tan sencillo. Y también muchos están diciendo y hablando y apoyando el tema de crear un fondo de varios países para ayudar con el tema de la erradicación de la enfermedad. Yo pienso que eso es algo que ya tendrán que conversar no solo a nivel gubernamental, sino a nivel de asociaciones, de federaciones de porcicultores de todo Latinoamérica, pues que pueden ayudar a respaldar un proyecto de este tipo, no lo sé. No sé si tiene más preguntas el público. Me gustaría decirles que ya estamos por terminar. Vamos a hacer 2 o 3 preguntas más que salgan, si es que las tenemos. Si no, pues estaríamos ya terminando. Aquí me pregunta Venancio, ¿cuánto tiempo pasó desde la sospecha del primer caso a declararse brote a nivel nacional? Bueno, la sospecha del primer caso empezó en abril. De ahí se tomaron muestras. Lamentablemente se guardaron en vez de enviarse al laboratorio. Y ya en julio, el día 19 de julio, nos llegó a nosotros una información como presidente de la federación, y nosotros nos pusimos en contacto con la gente de la Dirección General de Ganadería y explicábamos que nosotros estábamos muy interesados como productores en saber qué estaba pasando. Ahí fue que se tomaron las muestras que realmente, conjuntamente con las que se habían tomado anteriormente, tuvieron positivos. Los informes extraoficiales nos indican que la enfermedad estaba en República Dominicana desde antes de abril y vino a determinarse en junio, lo que permitió a la enfermedad distribuirse prácticamente en toda la República Dominicana, o si no, en las áreas de mayor producción. Y por eso realmente es la gravedad del problema que hoy enfrentamos, porque la enfermedad está prácticamente distribuida en todo el país. En todo el país. Sí, doctor, y aquí dice Reinaldo Cubillos, que es nuestro director general, todo el sector debería apoyar a través de crowdfunding. De pronto puede ser una opción que todos nos unamos y todos tratemos de aportar un granito de arena, porque realmente esto nos puede afectar a todos. De hecho, todos debemos estar unidos contra la PPA y es importante que todos participemos activamente de alguna manera. Hago aquí una pregunta de Eric Adame, dice, sí, ¿qué plan tienen respecto al abastecimiento de carne de cerdo para la isla en caso del plan B? ¿Qué creen que es lo más viable para el continente? Nosotros
Eh, Desde el año pasado venimos luchando con las importaciones libres de impuestos desde Estados Unidos. A República Dominicana este año han entrado más de 73 millones de libras de carne de cerdo de Estados Unidos. Afortunadamente, los dominicanos nos gusta el cerdo y eso ha permitido que nuestro cerdo se venda en el mercado local a un precio más o menos aceptable, excepto en estos momentos por las condiciones adversas en que estamos. El suministro de carne de cerdo vendría básicamente de Estados Unidos, se está importando de Canadá y se está trayendo algo creo que de Brasil también. Realmente la PPA en República Dominicana, como les he dicho, es una amenaza para las Américas. Y muchas veces, en ocasiones, yo me pregunto, y me he preguntado y le he preguntado a muchos técnicos, ¿cuánto representa en dólares el valor de la porcicultura de los países más cercanos a nosotros? Llámese Estados Unidos, México, Canadá y Centroamérica entera, pero que estando en Centroamérica, ya Suramérica también corre peligro, y por qué no incluirlo a todos ellos, y cuánto representa en dinero esa porcicultura y cuánto representa la porcicultura de nosotros. En caso de que se aplicara el plan B, eso es una pregunta que todos debemos de hacer y al final ver qué es lo que nos conviene para todos, qué es lo que más conviene para todos. Para nosotros lo más conveniente es poder detener la enfermedad y así uno no echa a perder, vamos a llamar así, las grandes inversiones que hay en el sector porcino, que nosotros estimamos que en pesos dominicanos sobrepasa los 30.000 millones de pesos, que a una tasa de 57 por 1 estaríamos hablando de unos 500 o 600 millones de dólares, pero para todos juntos un monto de esa naturaleza realmente no es una cosa del otro mundo, básicamente para Estados Unidos, porque erradicar la enfermedad en cualquier país del mundo ha sido extremadamente difícil. En China leí la semana pasada que han aparecido otra vez muchísimos brotes. China tiene 9,5 millones de kilómetros cuadrados. Imaginémonos entonces, solamente compatible con Estados Unidos y México, no recuerdo cuántos kilómetros tiene, pero todos los demás países ni se acercan a ese tamaño, excepto Brasil, que tiene cerca de 8 millones de kilómetros cuadrados. Pero y en un territorio así se puede aislar zonas y uno puede hacer, como llamamos nosotros los dominicanos, una trocha, que es un espacio donde no haya ningún tipo de cerdo, pero aquí en este momento eso es prácticamente imposible. En este momento es prácticamente imposible, por eso es la gravedad de la enfermedad que hoy nos afecta en nuestro territorio, porque epidemiológicamente todos los cerdos están comprometidos. Claro que sí, lo entiendo. Doctor, y aquí me pregunta Diana Laura, con el fin de mejorar las acciones de prevención, ¿qué los llevó a almacenar las muestras desde abril? ¿Conocen ustedes qué pasó? ¿Por qué se dio esa situación? Buscar culpable en este momento posiblemente no sea lo más razonable. Nosotros nos hemos enfocado como productores en buscar soluciones y buscar apoyo. Si nos ponemos a buscar culpables, entonces lo vamos a encontrar, pero nos vamos a encontrar con problemas también de confrontaciones y esas cosas, y en este momento eso no es lo más necesario. Nosotros, el sector privado, está trabajando conjuntamente con el gobierno dominicano. El presidente dominicano está muy preocupado, el presidente Abinader está muy preocupado. Nos hemos reunido en el último mes 3 veces con él y la próxima semana tenemos otra reuniones de núcleos muy pequeños de productores con él solo en su despacho, explicando la situación. Por lo tanto, no hemos querido buscar culpables, los hay, pero no lo hemos querido buscar ni mencionar nada al respecto sobre eso, porque estamos enfocados en otra situación. Estamos enfocados en conseguir siempre el apoyo del Estado Dominicano y en tratar de parar la enfermedad tomando las medidas de bioseguridad que sean necesarias.
Bueno, yo considero que ya estamos por finalizar. Tenemos ya una hora aquí y el tema está muy interesante, da para muchísimo más, pero pues quiero agradecerles porque realmente nos dieron una visión muchísimo más clara de cuál es la situación real en este momento en República Dominicana. Nos ayudaron también, yo creo que a sacar nuestras propias conclusiones y a que cada uno empiece también a pensar qué podemos hacer entre todos para ayudar a prevenir la diseminación. Entonces, muchísimas gracias, doctor Israel, muchísimas gracias, doctor Pedro. Yo sé que no es fácil, no es fácil en estar en esta situación y no es fácil salir a hablar de una situación tan difícil y de una situación que genera tanto miedo, tanta tensión, tantas pérdidas económicas. Bueno, todo lo que podíamos decir acerca de esta enfermedad. Entonces, les agradezco mucho lo que ustedes necesiten desde 333, en lo que podamos colaborarles, no solo en temas de comunicación, sino que ustedes piensen que nosotros podemos ayudarles, para eso estamos. Y muchísimas gracias a todas las personas que se conectaron con nosotros. Tuvimos más de casi 300 personas en vivo conectadas, muy interesadas en el tema. Entonces, muchísimas gracias, un abrazo para ustedes y estamos para servirles en lo que necesiten. Gracias, Adriana, y gracias por permitirnos compartir nuestra experiencia y nuestra amargura, desde luego, con todos los países de América, esperanzado de que se tomen las medidas de bioseguridad necesarias para impedir la catástrofe de la porcicultura en los demás países, como nos ha estado pasando en este momento a nosotros, con una porcicultura en República Dominicana con un futuro muy incierto en este momento, hasta que no se determine realmente cuál va a ser los pasos a seguir en los próximos meses sobre este caso. Muchas gracias. Gracias, doctor Pedro. Gracias, Adriana, y gracias 33 por permitirnos compartir estos momentos con todos nuestros hermanos latinoamericanos. Como decía Brito, es una experiencia para nosotros en lo personal que me ha tocado por segunda vez vivirla. Es decir, que no es fácil ver cómo nuestros productores, propietarios, compañeros, amigos que han estado en estos momentos con una producción a gran escala, y tener uno que vivir y saber esta situación que están con esa incertidumbre, no es fácil la situación. Gracias. Así es. Muchas gracias. Hasta luego. Bye. Bye. Hasta luego.